Buenas tardes. Estoy agradecido a ustedes por acompañarme al estudio del capítulo 15 de Mateo. Este capítulo es muy importante. Jesús presentó aprovechando la coyuntura de la pregunta que hicieron los fariseos y escribas, hizo una aclaración muy grande, una corrección muy grande al concepto de la parte de la ley que habla de las inmundicias. Bien, voy a leer los versículos del 1 al 9. Se acercaron a Jesús escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, estos escribas y fariseos de Jerusalén eran los dirigentes del judaísmo, eran los más importantes. 2. ¿Por qué causa tus discípulos van en contra de la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? 3. Pero Jesús le respondió diciendo, bueno, voy a parar aquí. La tradición de los ancianos era tan importante o más importante que los 10 mandamientos. Ellos tenían, basados en las leyes de la inmundicia, de Levítico y de otras partes del Antiguo Testamento, ellos llegaron a entender que muchas de las actividades que realiza el ser humano, actividades normales, le privaban a la persona de la comunión con Dios y no podía acercarse al templo, quedaba ceremonialmente inmundo. Esto es, lejos de Dios. Ahora, este concepto ellos lo desarrollaron a partir de los teólogos judíos antiguos. Y estos teólogos sacaron, por supuesto, de la enseñanza de la Biblia. Para entender mejor este punto, que esto de la inmundicia, o sea, separado de Dios, hay que entender que el pecado que cometieron Adán y Eva, a la luz de esta enseñanza de la ley, de la inmundicia, era una inmundicia. Ellos, a partir de eso, se dieron cuenta que muchas de las actividades normales del ser humano, actividades sin control de ellos, les hacía, como les dije, separados de Dios. Y el pecado en sí mismo es grave, el que cometió Adán y Eva, los separa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Sin Dios, la persona es incapaz de amar. Y en el universo creado por nuestro Dios, solamente pueden vivir los que tienen la capacidad de amar. En otras palabras, por eso el hombre tiene que morir. Pero Dios quiso salvar al hombre y entonces diseñó un plan para hacer que el hombre vuelva a estar en comunión con el amor, es más, que sea canal del amor. Ahora, el problema que tenía Dios para que este plan se ponga en marcha era que un grupo de personas sepan del problema, conozcan del problema, para que puedan aceptar la solución que Dios presentó a este gran problema, solución que no es otra cosa que Jesús, la obra de Jesús, el Mesías, especialmente en la cruz. Y entonces decía que Dios tenía dificultad en hacer conocer esta situación del hombre, la condición del hombre y la solución que Dios presentó a este grave problema que enfrentaba. Pero claro, hay la particularidad que el pecado, esto que cometieron Adán y Eva, tiene la particularidad de que se esconde, se escuda, esquiva a la comprensión de la persona. Por eso que es tan difícil darse cuenta de los pecados personales. Entonces Dios dio años, miles de años después, los 10 mandamientos. Primeramente le dejó vivir al hombre sin ley y sin ninguna indicación de él. Y terminó el hombre en el diluvio, autodestruyéndose por una corrupción increíble. Después de entonces Dios empezó a intervenir en los hombres, en Abraham. Y culmina pues esta intervención con la dádiva de la ley. La ley, Dios vio que era el método más fácil para que por las transgresiones continuas de la ley, esto es, por la imposibilidad de guardar esta ley, los judíos primero se dieran cuenta en qué condición estaban, que la caída de Adán, ¿qué les había acarreado? La separación de Dios, una incapacidad total
del amor, de expresar amor, el amor de Dios, quiero decir, ¿no? Y entonces, mediante la ley de los 10 mandamientos, podían darse cuenta de esta condición. Pero para ayudar, porque los 10 mandamientos solamente presentan la incapacidad de obedecer a Dios, pero no le presentan, los 10 mandamientos no presentan la condición, lo que ocurrió en la mente de Adán y en la mente de nosotros, sus herederos. Entonces, para esto diseñó, en forma parcial, las leyes estas de la inmundicia. Y con estas leyes de la inmundicia, lo que se enseñaba prácticamente, lo que el hombre podía discernir es que toda actividad normal del hombre prácticamente le apartaba de Dios. En otras palabras, el hombre estaba apartado de Dios por su fisiología, por su forma de vivir. Por ejemplo, una mujer que estaba menstruando estaba apartada de Dios, y cualquier persona que en alguna forma llegaba a estar en contacto con ella, por ejemplo, si se sentaba una persona en la silla que ella se sentó, esa persona quedaba inmunda, esto es, separado de Dios. Esta es la forma como Dios quiso hacer comprender que los judíos se den cuenta que estaban separados de Dios, número uno, y número dos, y que esta separación de Dios les impedía obedecer la ley de Dios. Bueno, así lo entendió Jesús y así entendió Pablo, pero desgraciadamente muchísima gente no entiende estos ángulos de la ley de Dios, este propósito, esta función de la ley de Dios. Bueno, una vez que he explicado esto, entonces, los fariseos comprendieron parcialmente esto y pusieron leyes de ayuda. Una de estas leyes de ayuda para que el hombre no quede separado de Dios es lavarse las manos antes de comer pan. ¿Por qué? Porque pensaban que podían estar en el trajín, en su trabajo de cada diario, podían estar en contacto con gentiles, con personas que han comido puerco, con mujeres que estaban menstruando, con hombres que tenían descargas de semen en la noche, y así, con muchísimas actividades que hacía el hombre en contacto, y quedando inmundo. Entonces ellos hicieron estas defensas, y una de estas es el no comer pan sin lavarse las manos para no quedar apartados de Dios. Entonces Jesús, ¿cómo les respondió a esta pregunta que ellos hicieron? ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sabiendo que es tan importante de darse cuenta cuando la persona está separada de Dios? Pero claro, ellos no unían la imposibilidad de guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, no unían como el fruto esto de la separación de Dios que originó el pecado de Adán. Ellos no unían esto. Bueno, pero Jesús les va a ayudar. Ahora, entonces, Jesús les contestó. Jesús les respondió diciendo: ¿por qué ustedes van en contra de los mandamientos de Dios por causa de la tradición de ustedes? 4. Porque Él ordenó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y quien le hable mal a su padre o a su madre, muera y termine su vida. Pero ustedes dicen al padre y a la madre: es mi ofrenda con lo que yo pudiera ayudarte, con lo que yo les beneficiaría a ustedes. Es mi ofrenda. En otras palabras, no te puedo dar. Y entonces dice el 6, ustedes no necesitan entonces, con esta disposición de ellos, no necesitan honrar a su padre y a su madre. Y así invalidan el mandamiento de Dios por causa de la tradición de ustedes. Jesús les hizo ver que el mal estaba en ellos, que ellos eran los que invalidaban el mandamiento de Dios con su tradición. Así es que no dio importancia a lo que los discípulos comían pan sin lavarse las manos. El versículo 8 dice entonces, el 7, Jesús les habla duramente, dice actores. En otras versiones están hipócritas. La palabra hipócrita no está traducida. Cuando se traduce es actor. En otras palabras, estos líderes religiosos tenían una acción en su casa, en sus negocios, y otra acción en la sinagoga, otra actitud, otra actividad. Por eso les llamo actores. Bien profetizó Isaías acerca de ustedes, diciendo: 8. Cerca de mí está la boca de este pueblo, y me honra de labios, pero su corazón está lejísimo de mí. 9.
Aún más, me adoran sin propósito, enseñando mandamientos de hombres. Muy bien, Jesús les aclaró que no era importante romper la tradición de ellos, algo que ellos creían imposible, que no podía romperse una tradición. Y por eso el judaísmo era tan estricto. Jesús les dice que no, que el problema es cuando rompen el mandamiento de Dios y que ellos eso hacen. Muy bien, y que Dios los rechaza y que son unos actores. En realidad les dejó por el piso. Ahora, versículos 10 al 14. Cuando terminó este diálogo, Jesús con los fariseos y escribas, llamó a la multitud, gritó, que vengan hacia él, y les dijo, escuchen y entiendan, versículo 11, no es lo que entra en la boca lo que hace profano, inmundo al hombre, sino lo que sale de la boca, esto lo hace inmundo al hombre. 12. Entonces se aproximaron sus discípulos y dijeron, ¿sabes que los fariseos, al escuchar tus palabras, se escandalizaron? La palabra escandalizar también no está traducida. Cuando se traduce, dice atrapado por el pecado. Quedó atrapado por el pecado. Aquí Jesús lo que está diciendo a la multitud explica algo que nunca nadie explicó porque no sabían, que no es lo que entra en la boca lo que le hace inmundo a la persona, es lo que sale de su corazón, de su mente, porque Jesús está revelando el efecto del pecado de Adán, que esto que heredamos nosotros, de nuestra mente sale todo el mal. Y entonces, por supuesto, el versículo 12, y los discípulos se aproximaron a Jesús y le dijeron, ¿sabes que los fariseos, al escuchar estas palabras tuyas, quedaron escandalizados, quedaron bajo el pecado? Así es que decir. El 13, pero Jesús les contestó y les dijo, toda planta que no plantó mi Padre no es del cielo y será desarraigada. Esto es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba revelando que el mal del hombre no viene de afuera, el mal del hombre viene de su mente. 14. Déjenlos pues, estos dirigentes religiosos son guías de ciegos, siendo ellos ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, seguro ambos caen en el hoyo. Vamos a los versículos 15 al 20. Entonces Pedro, que escuchó esto, se acercó a Jesús y dijo, explícanos la parábola. Miren cómo Jesús le contestó. 16. Entonces Jesús le dijo, ¿todavía ustedes están sin comprensión? ¿Todavía no comprenden que todo lo que entra en la boca, hacia el colon, dice literalmente, hacia el colon pasa y es evacuado? Lo que entra en la boca se evacúa, es lo que está diciendo Jesús. Es todo el tránsito. Ahora 18, pero lo que sale de la boca sale de la mente, del corazón, y eso es lo que hace inmundo al hombre. Porque del corazón, o sea, de la mente, salen las disputas malas, los asesinatos, los adulterios, la fornicación, el robo, las falsedades, la vileza. 20. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Jesús echó un pilar del judaísmo, un pilar que lo hacía diferente a los demás, porque explicó que el mal del hombre no viene desde afuera. Por eso que ellos andaban preocupados de no entrar en la casa de un gentil, de no tocar a un gentil, no dar la mano a un gentil, no rozar a un gentil, no rozar a una mujer que estaba menstruando, etc. Bueno, Jesús ahora dice esto, nada de eso hace mal. Era una forma para enseñar que toda la actividad humana le contamina. Vivir en sociedad contamina. Y entonces, pero aquí aclara Jesús, porque de la mente humana sale todo el mal. En otras palabras, las tentaciones que nosotros llamamos brotan de nuestra mente. Simplemente son pensamientos que continuamente están fluyendo para el mal. Cobran más intensidad, por ejemplo, el pensamiento de la lujuria. Cuando una mujer
cobra intensidad el pensamiento, pero se produce aquí el mal. Bueno, y entonces así terminó Jesús explicando esta gran verdad, que la ley de Dios, los 10 mandamientos, ayudan a ver esta terrible condición en que el hombre se encuentra. Separado de Dios no puede guardar la ley. En otras palabras, la ley de Dios le muestra que es un transgresor de la ley, pero no le muestra de dónde nace ese mal. Por eso que los fariseos no tenían esta comprensión. Pero Jesús hace la explicación muy clara de la mente humana. El pecado de Adán atacó la mente, cambió la mente humana y la hizo fuente del mal. Repito, pero como el pecado tiene la característica de esconderse, entonces Dios tuvo que dar los 10 mandamientos para que por las transgresiones, por los actos exteriores, ellos se den cuenta que están pecando. Desgraciadamente, lo mismo que ocurre ahora, una gran cantidad de los judíos creían que estaban guardando la ley, lo mismo que muchas personas creen ahora. Muy bien, ahora vamos a otro pasaje, 21 al 28. Saliendo Jesús de esa reunión, se retiró a la región de Tiro y Sidón. 22. Entonces una mujer cananea, es una pagana, una gentil, que había salido de esa región de Tiro y Sidón, le gritó diciendo: Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Jesús, 23, no le contestó palabra a la mujer, le ignoró. Y entonces se acercaron, pero ella siguió insistiendo con ese grito. Y se acercaron sus discípulos y le dijeron: Despídela, porque grita detrás de nosotros. O sea, ellos también pensaban que Jesús, lo mismo que ellos, no creían que los gentiles tenían acceso a la salvación. Y entonces dijeron: despídela. Jesús alentó este pensamiento en el 24 y dice: no he sido enviado no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, el 25, ella se acercó y se postró ante Jesús y le dijo: Señor, ayúdame. 26. Jesús le contestó, otra vez sumamente lejano y frío: no es bueno tomar el pan de los hijos y tirar a los perritos. 27. Entonces ella le dijo: sí, Señor, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces Jesús le contestó: oh mujer, tu fe es grande, que te suceda como quieras. Y su hija quedó sana desde aquella hora. Muy bien, los discípulos estaban con Jesús. En el capítulo anterior vimos que Pedro era llamado pequeña fe, absolutamente contrario a la expresión que tuvo Jesús para esta mujer cananea, para esta pagana. Le dijo: oh mujer. El "oh" es un vocativo que significa como ensalzamiento o exaltación. Jesús le exaltó a esta mujer por la calidad de fe que tuvo. Esta fe de la mujer muy diferente a la de Pedro. Pedro, al primer pensamiento contrario al que Jesús los tenía poder para hacerle caminar en el mar, al primer pensamiento él dio cabida, que el viento era muy fuerte y se hundió. Esta mujer, Jesús le retó para despertar en ella, por su necesidad, el aferrarse más a él. Esto es importante entender en la fe, hermanos. No hay que dejar, y como ustedes saben, no hay que dejar al pensamiento de fe, no hay que dejar entrar otro pensamiento contrario, porque lo va a vencer y neutralizar. Número uno. Número dos, a Dios, Jesús hizo esto, le retó para que la mujer desarrolle una mayor expresión de su necesidad y de la confianza en él. Esto lo quiso desarrollar, desarrollar la expresión de necesidad y de confianza en él, hasta que llegó no quería abandonarle a Jesús. Llegó, dijo: hasta los perritos comen de las migajas de sus amos. Y Jesús le alabó, dijo: oh mujer. A ninguna mujer había dicho esto. A un hombre le dijo, le alabó su fe en el capítulo 4, me parece, perdón, 7, 8.
por ahí, le alabó al hombre, pero no tanto como esta mujer. Esta mujer era pagana. Le dijo, oh mujer, tu fe es grande, contraria a la fe pequeña de Pedro. Y la hija de la mujer quedó sana desde ese momento, porque así es la naturaleza de la fe. En otras palabras, tenemos que ser insistentes en la fe. Es importante que la fe sea insistente, porque ahí desarrolla la capacidad desarrolla la confianza en Dios, un aferrarse más a Él, un depender más en Él. Eso es lo que hace la perseverancia en la fe, como esta mujer. Ahora, versículos 30 en adelante. Y partió Jesús de allá y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí, o sea, regresó de la tierra gentil y regresó a Galilea. Y 30, y vinieron grandes multitudes trayendo consigo cojos, ciegos, sordos y mudos, lisiados, y los pusieron a los pies de Jesús, y él los curó a todos. Por consiguiente la muchedumbre se maravilló viendo a los mudos que hablaban, los lisiados saludables, los cojos caminando, los ciegos viendo, y glorificaban al Dios de Israel. El 32 al 39. Entonces Jesús les llamó a sus discípulos y les dijo, una vez que hizo estos milagros, les llamó a sus discípulos y dijo, estoy movido a compasión, porque esta multitud a la cual él estaba bendiciendo con tanto milagro, estaban ya 3 días con Jesús, dijo él. Jesús dijo, están ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y no quiero enviarles en ayunas. Quizá desfallezcan en el camino. Aquí Jesús, en este pasaje, después de enseñarles a sus discípulos el modelo de fe, un modelo de fe que él encomia, que él alaba, la mujer cananea, les quería enseñar a los discípulos que la misión mayor de él era mostrar la compasión de Dios, la compasión del Padre. No olviden que la compasión es muy importante, es ponerse en los zapatos del otro. Aquí Jesús dice que él estaba sufriendo con la multitud porque sabía que la multitud estaba padeciendo hambre, aunque estaban por 3 días con él, porque él estaba haciendo milagros con ellas, pero Jesús tuvo compasión de ellos, esto es, se puso en los zapatos de la multitud, sintió el hambre que la multitud sentía, y entonces dijo, no quiero mandarles a sus casas porque en el camino pueden desfallecer. Y entonces en el 33 le dijeron sus discípulos, ¿dónde podemos conseguir tanto pan en el desierto para esta multitud tan grande? Jesús les contestó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le dijeron 7 y pocos peces, y unos pocos peces, 35. Entonces Jesús ordenó a la multitud que se siente en el suelo, exactamente como en el milagro también de alimentar a 5,000 personas del capítulo 14. Les hizo recostarse más bien dicho en el suelo, y luego bendijo el pan y empezó a partirlo, entregaba a los discípulos y los discípulos repartían a la multitud. El 37 dice, y comieron todos y se llenaron, comieron todos y se saciaron y llenaron 7 canastas con los pedazos que sobraron. 38. Y los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, porque así eran los censos en Israel, solo de los mayores de 21 años, hombres. El 39. Y después de despedir a aquella multitud, subieron a la barca y se fueron a la región de Magdala. Y entonces, en este capítulo hemos visto que Jesús hizo una gran explicación, puso un pilar grande para la salvación, pero a su vez quitó algo de la ley, el concepto de inmundicia, y reveló qué es la inmundicia. La inmundicia es el pecado de Adán que hemos heredado. Entonces tenemos 2 problemas, el pecado de Adán y separados de Dios, por supuesto, por el pecado de Adán, incapaces de guardar los 10 mandamientos. Entonces, por esta razón, vino Jesús el Mesías para darnos el camino verdadero, el de la fe en Él, el camino que se basa en la salvación que se realizó en Él.
Gracias por acompañarme en este estudio. Deseo que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias esta semana que empezamos, y les invito a la próxima semana para que me acompañen.